Esto es el laberinto de Minotauro BK. No sé si es jueves o viernes, porque no sé dónde va a ir este podcast finalmente, porque puede encajar en algo. A ver, es experiencia, pero es de estos más retro, más antiguos. Pero bueno, hoy quiero hablar, cuando se publique esto, se va a hablar de colegios, de vuelta al cole, de todo ello. Voy a hacer una especie de especial con tocando prácticamente todos los días de la semana. Pues quiero hablar de mi experiencia en el cole, sobre todo en la primaria. Ya otro año hablaré de secundaria, hablaré de la formación profesional y otros estudios que he hecho, pero me quiero centrar en la educación primaria y en el colegio en el que yo estuve y tal. Probablemente esto dará para más capítulos de experiencias y de cosas, pero a ver, yo estuve y prácticamente ahí pasé desde preescolar hasta sexto de primaria en el Jaime Balmes. Jaime Balmes está en el barrio, en Puente de Vallecas, y luego está en San Diego. Que San Diego, para los que no conozcáis Madrid, está muy cerca de Entrevías y está en la zona de Vallecas. Bueno, yo al principio, en mi niñez, vivía en San Diego, luego me mudé a Entrevías, pero aún así, hasta sexto de primaria, que ya se acabó el cole, porque ya se pasó a la ESO, estuve yendo a este colegio Jaime Balmes, que es un colegio. Bueno, ahora contaremos las cosas de ese patio, de esas vivencias que tenía, pero bueno, es un colegio donde yo mis recuerdos es que lo pasé bastante bien y bueno, era un colegio con un patio bastante grande, por ejemplo. Al principio no tenía gimnasio, porque esto yo lo recuerdo, porque el gimnasio se construyó más tarde. Al principio de yo ir al cole, todo el tema de educación física y demás se hacía al aire libre. Luego más tarde se construye un gimnasio, pero el gimnasio, al principio el cole no tenía gimnasio. Tenía una especie de pollete, de mesa, no sé cómo describirlo, donde ahí nos juntábamos a jugar, tanto en el recreo normal como en el recreo de comedor, que yo iba al comedor también. Recuerdo en comedor, a ver, se comía bastante bien, lo que se suele decir que en los comedores se come muy mal, pues yo ahí recuerdo, tengo recuerdos como por ejemplo la tortilla con tomate, algo muy característico de comedor, y otras comidas, y te lo pasaban muy bien. Y con los compañeros y tal, te juntabas. Yo por ejemplo me juntaba con algún compañero que era de un curso o dos menos que yo y jugábamos a juegos. Esto también quiero contarlo porque era muy curioso. Yo, como sabéis muchos, a mí los videojuegos siempre me han encantado mucho. Pues en esa época que pues, aparte de que yo jugaba en casa, que tuve la primera PlayStation y jugaba a Spyro, quiere decir que a mí me encanta el videojuego Spyro, pues Spyro como lo queréis llamar. Y también en esa época era la época de Harry Potter. Entonces yo con algunos compañeros jugábamos a montarnos una especie de partidas y de juegos y de mundos de imaginarios en el patio, con Spyro, con otros videojuegos, con Harry Potter. Íbamos de un lado a otro, porque encima este cole lo que molaba es que tenía una zona, como os digo, con un pollete donde en esa, yo recuerdo sobre todo que ahí nos sentábamos. Era un pollete también donde se te ponía el culo un poquito duro, porque era un pollete un poco como de piedra, y ahí nos sentábamos a jugar, a charlar los compis, a jugar a los tazos. ¿Quién no ha conocido los tazos? Tampoco me quiero extender mucho con el tema de los tazos porque eso daría para muchos podcasts, pero ahí nos jugábamos los tazos a veces. Hay quien, esto dirá, pero estaba en un colegio o estaba en una cárcel o en un sitio callejero que se apostaba la cosa. Pues tú jugabas a los tazos y te apostabas el tazo y tal, y si no, lo perdía, lo ganaba, bueno. Y en ese cole también había una especie de mini jardincito, de bosquecito. Había una especie también al lado, porque yo recuerdo, una de mis compañeras era hija del conserje. Y ella y tenía en casa, en esa época, dentro del colegio. Y recordamos que ella, claro, era casi siempre la primera en llegar al cole, porque vivía literal en el propio colegio. Pues cuando salía de esa casita del conserje al lado, había también una especie de rinconcito donde te podías esconder para jugar al escondite. Es que ya les digo, este colegio de Jaime Balmes tenía muchos rincones para jugar al escondite, a muchas cosas. También tenía una especie de jardincito con árboles que se plantaron, con muchas cosas. Y también tenía una especie donde os he contado el pollete. Luego estaba dividido este cole por edificios. Tenía el edificio donde yo fui casi todos los años, que fue en primaria. Y luego tenía el otro edificio, que es donde estaba también el tema de la dirección, secretaría y otras cosas.
Y hubo una época, porque esto, para los de mi época, yo tengo ya 34 castañas, bueno, sí, cuando se publique esto 34 castañas, tengo, pues en esa época había una época que estaba preescolar, estaba educación primaria y los primeros dos cursos de la ESO estaban en los colegios, que por cierto, esto lo quieren volver a poner en muchos coles, pero pues en ese edificio estaban preescolar y estaban sobre todo primero y segundo de la ESO. ¿Qué mezcla más rara, diréis alguno? Pues sí. Y luego entre edificios había como zonas de esparcimiento. Había una especie de sitio que era un patio gigantesco donde se hacía los partidos de fútbol. Yo recuerdo en esa época que se hacía casi se hacía entre cursos. Entonces creo que una vez a la semana o dos jugábamos los de nuestro curso al fútbol. Y yo ahí siempre intentaba marcar gol. Y vamos, lo marqué una vez. No sé si una vez o dos marqué el gol en el patio del colegio y me recuerdo es como Iniesta, sentir que ese gol es el gol de ganar un mundial y tal, porque la alegría de cuando eres chavalín y marcar ese gol. Y luego aparte, en esa zona, al lado del patio del colegio del Grande, al lado del gimnasio, cuando ya se construyó, había una zona techada donde se jugaba todo, sobre todo en la lluvia. Yo recuerdo que había una especie de mini habitación, un rinconcete donde ahí te podías echar a tumbar, donde te jugabas al escondite, se sentaba la gente, pero era como menos que un cuarto de habitación chiquitito, de 2x2, o sea, un sitio donde ahí se escondía la gente, jugábamos, charlábamos, eran esos rincones de los colegios donde jugabas. También he de decir que todo prácticamente del cole en esa época era cemento, o sea, tanto el patio del colegio como donde jugar al fútbol, este patio donde el pollete que os he dicho que también era piedra, también cemento, o sea, ahí cuando te caías las rodillas y los pantalones acababan hecho polvo. También recuerdo que este patio del colegio tenía una entrada que era por la que casi siempre entrábamos, pero hubo una época ya en quinto y sexto que ya entrábamos por la otra entrada, la entrada trasera. Había como una entrada delantera que era más chiquitita y la entrada trasera que ya yo creo, yo he pasado ya alguna vez que ya es por donde casi siempre entran, es la entrada grande y entran casi todos los alumnos por ahí, que ese colegio, por cierto, eso todavía sigue abierto, todavía sigue ahí abierto este colegio de Jaime Balmes. Y contar alguna anécdota, este colegio hubo una época, yo me acuerdo, porque en la época que, por ejemplo, nació mi hermana, iba a decir mi hermana pequeña, pero solo tengo una hermana, pero bueno, pues cuando nació, en esa época yo y todos mis compañeros y los profesores, creo que los profesores no sé si iban con nosotros en el autobús, pero bueno, resulta que en esa época el Jaime Balmes tuvo un problema bastante grave, pues que el edificio al lado de enfrente tenía un edificio pared con pared casi, no pared con pared porque había una valla, pero que tenía riesgo y problemas de que se cayera. Entonces, ¿qué pasó con todo ese riesgo? Porque a un montón de... No sé si fue todo el cole o parte de las clases, porque como ya os digo, hay otro edificio que es el de preescolar y demás, y que por cierto, eso se me ha pasado, que tenía un patio con arena bastante y con columpios bastante bonito y como molaba. Yo veía cuando ya estaba en cuarto o quinto de primaria y veía a los peques ahí con la arena, digo, joder, me mola ese patio, las cosas que tenía. Pues resulta que decidieron, hubo una movida bastante fuerte. Yo recuerdo que al que era en esa época director del colegio, me acuerdo del nombre, Abelardo, pues al hombre ese le empezaron a decir de todo, tal, luego se cambió. Esto es bastante curioso, porque había un director que no me acuerdo de su nombre, no, pero me acuerdo de su mote. Esto es muy español y muy también de los coles. Tú normalmente ponías motes a los profesores, a los alumnos. A mí yo creo que me llamaban orejotas o no sé, también hubo una época que me reía mucho y me llamaban el risotas o cosas así. Pues en los motes, pues este director que luego vino, le llamaban Pinochet, o sea, le llamaban Pinochet, luego mira fotos y no se parecía mucho. Yo creo que lo de Pinochet no era por el dictador chileno, sino que era porque tenía un poco Pinocho la nariz y tal, porque tenía una nariz bastante larga, creo que iba más por ese lado. Pues resulta que este cole que enfrente el edificio se iba a caer, pues nos estuvieron bastantes meses llevando a otro cole que no sé por qué, no me preguntes por qué, tenía un montón de clases libres. O sea, era un colegio que estaba en la zona de Fontarrón, creo que era,
nos llevaban en autobuses, sí, unos autobuses que se pusieron, gratuitos para todos los del cole, obviamente, y teníamos, pues no sé, 10 o 15 minutos. Es un cole que está eso, por la zona del Fontarrón, por donde está en la zona del Alcampo y la zona del estadio del Rayo de Vallecas, por ahí más arriba, y el parque de bomberos, y todos los días estuvimos unos meses yendo a ese cole, a las clases o tal. Yo recuerdo que luego en el patio, creo que nosotros no nos juntábamos, no sé por qué, no nos juntábamos con los del otro cole, o sea, íbamos como a nuestra bola y tal, e incluso yo creo que no coincidíamos prácticamente en horarios. Y esto es bastante curioso también, porque yo, por ejemplo, como os he dicho, he vivido mucho en el comedor también, he comido muchos años en el comedor del colegio de Jaime Balmes. Y en ese y diréis, bueno, en este cole nuevo, que por cierto, el cole nuevo donde nos llevaban las instalaciones, me acuerdo el nombre, se llamaba El Madroño, muy madrileño, pues en este cole nuevo, diréis, ahí comíais, ¿no? Luego nos llevaban al comedor, nos subían al autobús y nos llevaban a otro sitio, y donde es que normalmente, claro, el comedor, como lo organizaron, es que tú dabas todas las clases seguidas, luego se acababa el horario del cole y luego te llevaban al comedor, o sea, no volvías otra vez al otro cole. Y normalmente, a ver, no recuerdo muy bien si de ese cole, porque dio la casualidad que el cole donde iba yo al comedor estaba muy cerca de Entrevías, donde iba mi abuelo, por ejemplo. Esto también daría alguna vez para el podcast, el parque de los arbolitos y un parque donde iban los jubilados, porque donde justo mi abuelo iba a echar la partida y demás. Pues ahí justo mi abuelo me iba a recoger. Mi duda que tengo es que si los otros niños, porque la mayoría de niños eran de San Diego, si los otros niños el autobús les llevaba de vuelta a San Diego o tenían que ir los padres o abuelos o quien fuera a recogerle a ese colegio de Padre Mariana, que por cierto el comedor, yo me acuerdo de una sopa insípida, era una sopa que madre mía no se podía ni comer. También son recuerdos de niño, pero por eso os quiero contar esos recuerdos de que estuvimos unos meses yendo a otro colegio, luego volvió a la normalidad, luego fuimos a nuestro cole de siempre, pero vamos, fue unos meses moviditos. Luego como instalaciones también recuerdo que había una aula de música para el tema de todo el tema de la música, y el comedor, por ejemplo, que es algo que me llama la atención, el comedor estaba en el mismo sitio que el auditorio. Sí, puede sonar raro, pero donde se hacían las actuaciones de teatro y tal, era el mismo sitio donde luego, de Navidad y otros, se hacía en el mismo sitio donde luego era comedor, porque luego las mesas se cambiaban. Entonces era bastante curioso todo ello. Y eso, había una aula de música que estaba como aparte, muy cerca de la casa del conserje y toda esta zona, cerca de la entrada pequeñita. Bueno, en los patios de recreo y todo, nos lo pasábamos muy bien. Luego había días que había fiesta, el día de San Isidro, el día de la Paz y tal, el día de San Isidro y el día de Carnaval, por ejemplo, el conserje, este conserje que vivía en el propio colegio, se disfrazaba de gorila, hacía un montón de monadas, nunca mejor dicho, y tal. Luego todo el mundo también nos disfrazábamos y nos lo pasábamos bastante bien. Yo recuerdo también que se llegó a hacer en el cole mercadillos de esto por causas solidarias y tal. O sea, se hacían bastantes actividades y cosas. Y ya para acabar, por cierto, van a venir más podcasts de la época colegil y de Jaime Balmes, porque me estoy dando cuenta que solo de Jaime Balmes da para un montón de material escolar, de excursiones, de concursos que hemos participado, un montón de cosas. Pues antes de eso quiero hablar un pelín resumido de los profesores. Yo recuerdo sobre todo a partir de primaria. A partir de primaria tuve un profesor que se llama Miguel, que era un profesor así con barriguita, con barba y que yo me acuerdo que se ponía a leer el periódico, pero era majete. Ese nos tocó primero, segundo. Luego nos tocó una señora más mayor con su bata blanca y tal, la típica que estaba a punto de jubilarse, en tercero, también bastante maja. Luego en cuarto curso nos tocó un profesor que encima vivía por el barrio, que yo lo veía, me lo encontraba muchas veces, que se llamaba Ramón, que me lo encontraba por toda la zona de San Diego, que ese era muy majete y me trató súper bien. Y luego estaba otro profesor que no me acuerdo el nombre, pero ese me acuerdo que era mucho más joven. O sea, tendría 30 y pico años, acababa de acabar la carrera no hace tanto, y se le veía mucho más joven que el resto de profesores, y era muy dinámico. Nos enseñó en esa época, ya digo, que toda esa época del cole da para hablar muchas cosas, pero yo creo que junto a cuando fui al centro cultural del barrio, que eso también daría para hablar cuando aprendí informática,
pues junto a él, este profesor de quinto, sexto, primaria nos empezó a meter en el mundo de internet, de hacer actividades, de programas, de otras cosas. Hubo una especie de programa con Squid, con los de Nestlé, un concurso que participábamos haciendo actividades y cosas. Y en esa época, os estoy hablando, año 98, 99, toda esa época, no era tan común como creemos, 2000, el uso de ordenadores en las aulas. O sea, no era tan común y costó bastante poner un aula con ordenadores. Yo compartía ordenador con uno o dos compañeros, entonces no era tan común y esas actividades y se lo curaba bastante el temario y tal. Y yo, en ese sentido, yo creo que es un profesor que, en parte, el amor que tengo a la informática y esas cosas de la tecnología es a él, porque nos lo metió y esas actividades que se lo curró bastante. Que yo sé que fue iniciativa de él, porque el resto de cursos no hacían ese tipo de actividades, así que me lo pasé bastante bien. Así que nada, aquí os dejo este podcast sobre Jaime Balmer, sobre algunas de mis anécdotas, y más que nada aquí ha sido contar las instalaciones de ese cole, que ya lo sé de primera mano porque, como sabéis algunos, mi mujer es maestra y no tiene nada que ver las instalaciones de esa época de los colegios con los que hoy en día. Es que hoy en día, por ejemplo, el cemento y todo que tiene muchos coles de antaño, tiene otro tipo de materiales para que los niños, es que se dejaban las rodillas, se gastaban en... Claro, yo en esa época, en los 90, tenía muchos pantalones y muchas chaquetas con las típicas coderas y rodilleras, porque acababan hecho puré los pantalones. Así que bueno, nos vemos en siguientes podcasts, volvemos al cole y adiós.